Queridas familias, en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él está en Ecuador y nosotros estamos en Costa Rica. Así que bienvenido, Alexis. En realidad me gustaría que tú te presentes porque sé que tienes una amplia trayectoria. Yo te conozco a través de Edgar y nos gustaría que tú nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Quizás comenzar diciendo que con Edgar nos conocimos en el ya lejano año 91, que yo trabajaba en una experiencia educativa en un colegio popular para barrios urbanos marginales de Quito, Guayaquil y para cooperativas de la Amazonía, ¿no? Entonces, desde ahí diría, antes tuve experiencia previa como profesor reemplazante primario de escuela fiscal. Y luego la educación pues me fue invitando a hacer diversas actividades. He hecho creo que todo, gerente de proyectos, técnico de campo, consultor, facilitador, y ahora soy profesor de la universidad en el área de educación, justamente. Coordino las maestrías de política educativa y de innovación en la enseñanza de las ciencias sociales. Soy economista de pregrado, que no parezca, pero de ahí me estudié la maestría en antropología y el doctorado en educación en Bélgica, en la Universidad de Lovaina. Entonces, creo que lo único que no he hecho es ser profesor secundario, que espero hacerlo un día de estos y espero que sea en literatura. No sé, quién quita, puede ser que sí. Eso quizás brevemente, Esperanza. Qué lindo. Bueno, hemos querido que este diálogo sea espontáneo, sea coloquial, encontrarnos así en estos caminos de la vida, pero siempre es bueno tener un marco de referencia que nos permita orientar la conversación. Y como tú acabas de presentarte, em, bueno, aquí estamos en este podcast que nos permite corazonar juntos con la familia. Y este podcast trae y centra los temas en educación, en la crianza de los hijos, hijas, en la educación alternativa, en la educación para la vida, todas estas tendencias que ahora han florecido. De mi parte digo en buena hora. Y entonces te voy a hacer una pregunta en relación a tu trayectoria, ¿no? ¿Qué te motivó dedicarte a la investigación de la docencia, especialmente en los campos de la filosofía, de la educación y de la epistemología social? Ya, bueno, empezaríamos por la motivación a investigar educación en general. Yo creo que fue más bien desde la experiencia del campo. O sea, yo, y como les comentaba, trabajé bastante después del 91 en barrios urbanos marginales. Trabajé igual en, en escuelas campesinas como asistente técnico en Manabí y en Guasmo y en Suburbio, en Guayaquil, en procesos de capacitación básicamente matemáticas. Mi fuerte era matemáticas. Y ahí ya empezó un tema investigativo, digamos, laboral, que era el tema de cómo ver mecanismos que consoliden ese cuco llamado matemáticas para los niños, para los adultos, para los docentes. Y entonces ahí empezaban procesos investigativos desde los materiales, desde las didácticas, desde procesos también, circuitos de capacitación, cómo empezar a manejar procesos más sostenidos, ¿no? Entonces, a partir de eso, en un tiempo dije, es necesario investigar más acerca de orígenes, y un origen está en la filosofía, por supuesto, la filosofía, la matemática, el trabajo de campo que es antropología, y entonces fui, digamos, hacia atrás, hacia la antropología, la cultura, luego hacia la filosofía de la educación, también la antropología de la educación, fui docente en Flaxo de antropología de la educación. Y, y de pronto, en mi devenir académico, en Bélgica llegó el señor Thomas Popkewitz. Es un académico de Wisconsin, estadounidense. Fue profesor
honoris causa de la universidad donde estudié, en Lovaina, en Bélgica, y él desarrolla la propuesta de la epistemología social. Entonces, es más bien una propuesta que trata de mirar más que como un método, es más bien como una reflexión sobre los sentidos del saber desde las diversas dimensiones de la escuela, sobre todo. Entonces, justo en la pandemia me interesé por consolidar lo que había estudiado y había leído de Popkewitz, ¿no? Desde mi época de doctorante. Y ahí es que pues, escribí un texto, como se diría, para socializar esta perspectiva en escolaridad, currículo, formación docente, rol del docente e institución educativa, por ejemplo. Todos son temas mediados digamos, por el poder, mediados por la El Estado. psicologización de la educación, ¿no? Que es un poco también la que va determinando el individuo en lugar del colectivo, que va mediando una construcción del saber ajustado al proceso particular en lugar de la construcción social, ¿no? Y eso sería básicamente los intereses que, por supuesto, es un proceso, ¿no? No es el único, es un proceso muy interesante, muy develador y crítico, me parece. Bueno, me parece que nos encontramos con un tema en común, las matemáticas. Bueno, para mí fue lo que tú mencionaste, ¿no? Casi un suplicio la matemática, desde la perspectiva y desde la creencia de que las mujeres no somos buenas para matemáticas, tal vez nos deberíamos enfocar en administración o sociales, y realmente que en algún momento de la vida, y ahí conocí a Edgar, hacer matemáticas con material didáctico realmente te reprograma, vuelves a vivir procesos de reestructuración en donde puedes sentir que sí comprendes, que la matemática es fácil. Y bueno, Edgar también tiene ahí su contribución porque él es un apasionado de la matemática, ¿cierto? Bueno, sí, básicamente la hipótesis que tenemos nosotros es que si los niños cuentan con cosas para formar las estructuras de comprensión, si cuentan con un ambiente para jugar libremente, con muchos materiales desestructurados, pero también en el proceso aprenden con material estructurado, los niveles de comprensión van a ser más profundos. Y sobre todo la matemática no va a ser esa sombra que realmente a muchos ha generado inclusive hasta heridas. Entonces yo creo que la matemática basada, sí tenemos referentes en la historia, ¿no? Por ejemplo, la matemática pitagórica hace milenios, igual la matemática que recuperó la doctora Montessori, que fue un salto grande. Y ahora también existen una cantidad de innovaciones en cuanto a crear instrumentos que permitan ser ese paso previo de las manos a la idea, es decir, a cubrir un proceso de abstracción que no da el maestro, ¿no? Que el proceso de abstracción, el pensamiento, el aprendizaje es una función orgánica. Lo que hace un docente, un maestro, es activar, es motivar, es presentar dificultades o presentar experiencias interesantes. Eso. Bueno, pero también aquí viene todo este factor social, ¿no? Y aquí una pregunta para Alexis. Desde tu perspectiva, ¿cómo incide en la familia actual la coyuntura sociopolítica en Ecuador en el proceso de maduración en la niñez y la adolescencia, entendiendo que la educación y las políticas públicas están a cargo del Estado? ¿Cómo has vivido? Porque tú has estado de todas maneras inmerso en instancias, en este tipo de instancias así más formales al nivel educativo. Bueno, sí, yo no he participado en el Estado, en el Estado, en el Ministerio de Educación, digamos, Ujú. no,
he estado en esa institución. Sin embargo, yo creo que la actual coyuntura sociopolítica del Ecuador es muy difícil. Es una coyuntura grave, si es que usamos el término al analizar cómo hay un crecimiento de los grupos de delincuencia organizada, cómo hay un crecimiento de la violencia en general, en sus diversas formas, y la violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Es la violencia de las instituciones del Estado en diversos aspectos. En la desatención de sus funciones es una violencia estructural. En el no dotar a los hospitales de insumos, 12 niños murieron, neonatos, ¿no? Murieron por unas cánulas que cuestan, creo que $16. Las condiciones de salubridad de muchos hospitales es de un desaseo absoluto, que en un hospital sabemos el desaseo lo que hace es multiplicar las bacterias y los virus, ¿no? En ese sentido, de la educación puede decirse lo mismo. No, volvemos a planteles que no tienen servicios básicos, a planteles que no tienen el personal de servicio suficiente, no decir docentes, no tienen suficientes docentes, hay un déficit de como 45.000 docentes en el sistema público. Eh, entonces, todo esto, toda esta coyuntura sociopolítica, además mediada por el neoliberalismo en todas sus formas, el neoliberalismo que ahora mismo significa la reducción del Estado y la fusión en un solo ministerio de las carteras de educación, cultura, deportes y recreación e incluso la Secretaría de Educación Superior. Cuatro carteras de Estado se pretende integrarlas en una sola, y si antes había desatención, burocracia y procesos inacabados o políticas patojas o que no lograban cumplir su función, imaginémonos ahora esa integración a pretexto de cumplir las recetas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque estos es cumplimiento de recetas, préstamos y deuda, ¿no? Eso sin duda incide en las familias, por supuesto, en los niños y adolescentes de manera dramática, en especial, como en toda sociedad, en los sectores más pobres, en los sectores más vulnerables, le hace urbano marginales y rurales. En ese sentido, ¿qué pasa con la niñez y la adolescencia? Sobre todo en estos sectores, pero no exclusivamente en ellos, es una disociación del proceso educativo y de la institución. ¿Por qué? Porque si en la pandemia tuvimos ya un nivel de exclusión de segmentos poblacionales que no tienen internet, que no tienen compu, que no pueden acceder a los softwares de aprendizaje, entonces ya se excluyeron a muchos de ellos. Otros se excluyen por necesidades económicas. El papá dice, bueno, ya me botaron del trabajo, nos vamos entre todos a ser informales y subempleados, los hijos a trabajar. Hoy estuve en un taller dramático, un taller donde que dijeron un dato dramático, que en alguna escuela urbano marginal, la mamá empezó a prostituir a su hija escolar. Y eso se enteraba la escuela. Los docentes denunciaban esto en este taller. Entonces dice, ¿qué podemos hacer como docentes? Al mismo tiempo están los grupos de delincuencia organizada que han crecido con jóvenes y adolescentes precisamente a partir de esta violencia estructural estatal y esta crisis económica y de empleo y de imaginario. Porque, lo decían hoy también, algún chico dice, prefiero vivir poco, pero vivir bien. Es decir, prefiero morir a los, qué sé yo, el promedio es 17, 18 años, pero vivir bien, con motos, con joyas, con música, fiesta, lujos, mujeres, drogas, y listo. Mientras vemos en el otro lado que un joven que no sigue esos pasos, que termina el colegio y que incluso termina la universidad, está en el desempleo rampante y ni siquiera puede satisfacer sus necesidades básicas con un ingreso.
Es dramática la situación. ¿Qué hacen las familias? Pues las familias son parte de esto. ¿Qué procesos de maduración se dan? Se dan estos procesos de distorsión de lo que es niñez en sí, de cuál es ese espacio de niñez. No olvidemos que sicarios de los GDO son niños, porque cada vez se los mira como personas no imputables legalmente y personas inofensivas, entre comillas. Son ellos cada vez en menor edad los que se integran a los crímenes de los grupos de delincuencia organizada, no se diga los adolescentes y los jóvenes. Esto es también síntoma y consecuencia de la desestructuración de la familia porque los chicos que están en esta situación pertenecen a hogares pobres, pertenecen a hogares sin figura adulta, hogares con desestructuración, con alcoholismo, con drogadicción, con violencia, no exclusivamente, y a su vez reproducen estos estilos de familia, porque también tenemos que de 15 a 16 años ya forman familias. Son niños que empiezan a tener niños y a formar familias porque no hay una adecuada educación sexual también. Hasta creo que seguimos siendo el primer país de Latinoamérica con embarazos de niñas menores de 15 años. Datos alarmantes, poco esperanzadores. Sí, en realidad es poco esperanzador sentir ese cuadro y sentir que los niños no pueden vivir la infancia, que los padres no podemos dar el soporte necesario si estamos viviendo en crisis, si estamos con el bolsillo hueco, si no hay trabajo. No, yo creo que no nos queda una emocionalidad sana para transmitir. Se está enfermando la sociedad. Sí, sin duda. Sí, justo iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje en un mundo tan polarizado? Y lo acabas de responder, o sea, son unas consecuencias nefastas. Los niños ya no pueden ser niños y sumado a esta influencia de las redes con los influencers, con modos de vida, estilos de vida que realmente uno sí se cuestiona. Entonces, sí está difícil, las noticias que escuchamos desde acá son alarmantes y nos preocupa y claro, esa fue una de las razones por las que queríamos conversar contigo. Y bueno, aunque a veces siempre se cuestiona, ¿no? De que no todos somos políticos, pero en realidad todo lo que se vive a diario es política. No podemos decir que no estamos inmersos en la política. Y de todos modos, también en medio de eso, ¿cómo ves tú los grandes desafíos o los desafíos más grandes para las familias en la educación de sus hijos? Porque, o sea, ahorita el panorama está tétrico, ¿no es cierto? Y cómo recuperar eso, ¿no? La familia para que nuestros hijos sean seres humanos íntegros, que puedan realizarse, que no solo vivan en la supervivencia, en lo material. Eh, cómo ves tú, Alexis? Y yo veo que es difícil ese trabajo, o sea, es demandante, es un desafío también importante, ¿no? Ponerse a pensar, ponerse a reflexionar en qué hacer para que somos papás. Yo tengo un hijo de 10 años, entonces cada vez me pongo a pensar primero. ¿Qué mundo está quedando, ¿no? Para él? Un mundo indolente con el genocidio de Gaza, ¿no? A nivel de gobiernos, a nivel de los grandes poderes, ¿no? Un mundo que se habla ya del calentamiento global, ¿no? Que son resultados del capitalismo. Entonces, primero es esa reflexión, pero por otro lado es a la vez el retomar aspectos de axiología más bien propios de las comunidades nuestras, digamos, de las comunidades andinas, de las comunidades familiares ampliadas que tenemos en Latinoamérica, que eso es bonito. O sea, somos familias con primos, con abuelitos, con tíos, con cercanías, con vecinos también.
se pierde, pero no se pierde por completo, ya no es en nuestra infancia con el Edgar, que éramos del barrio y salíamos en la calle y los papás eran papás de todos prácticamente. O sea, si hacías alguna locura, el vecino estaba ahí para reprenderte si cabe. Eso no hay, pero aún se mantiene en algunos sitios esas estructuras comunales. Yo creo que la comunalidad en sí es lo que puede generar protección, puede generar espacios de vivencia de niñez, de adolescencia, perspectivas como más sanas y confiables, en que pueden confiar. Son las comunidades las que pueden parar a los grupos de delincuencia organizada. En las comunidades indígenas es más difícil la incidencia de ellos. Están unidos, porque tienen discusiones, tienen como gobiernos. Somos políticos, todos somos políticos, no somos miembros de un partido, no somos candidatos, no queremos hacer un modus vivendi, pero somos políticos en la medida en que cuestionamos la estructura de poder o en la medida en que aceptamos. También es ser político, aceptar y decir, ya chévere, o sea, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Yo tengo mi plata y ya, y estoy con mi familia y me abstraigo del dolor que puede haber en el mundo. ¿Ah? Eso también es político, es una agencia funcionalista positiva, ¿no? El lado este comunal, esta axiología comunal, este retorno a la tierra, es importante lo que hablábamos al inicio. Eh, esa dicotomía del trabajo y la educación intelectual y material, esa dicotomía es la que no debe hacerse, no debe reproducirse. El hijo, el chico, tiene que labrar la tierra, tiene que acercarse a la tierra, tiene que sembrar, tiene que hacer trabajo manual. La dicotomía de yo pienso y tú ejecutas. Yo pienso, el inteligente, el obrero, el albañil, el carpintero, el que ejecuta es inferior, inexistente. Es como una especie de educación anarquista que te permita tener visiones integrales, que aprendas como chiquito a cocinar, chiquito varón, a cocinar y, ¿por qué no, a bordar, a tejer? ¿No? Sí, igual, y del otro lado también, ¿no? Si es que eres una niña, que te integres a labores masculinas, entre comillas, ¿por qué no? Esos sentidos integrales, creo que por ahí es como desafíos para que se sigan formando seres humanos íntegros, ¿no? Junto a metodologías, junto a diálogos, junto a posiciones liberadoras también, a posiciones equidistantes, no autoritarias, un poco desde las perspectivas de educación liberadora también, de la educación freiriana, desde el cuestionamiento a los roles, a la textocracia o al maestro como esa autoridad. Todo eso creo que ayuda para ello. Alexis, has topado una parte interesante, ¿no? El anarquismo en la educación. Normalmente el anarquismo se lo considera como algo que no tiene pies ni cabeza, como un desorden. Y en realidad los seres humanos nos hemos dado poco tiempo para investigar lo que sí hicieron otras comunidades, y ese es el segundo término, ¿no?, que estás topando, comunidades. Y acá en Costa Rica hemos visto un fenómeno que se está dando cada vez mayor en términos de que familias de diferentes partes del mundo, especialmente de Europa, de Estados Unidos, están, están dejando el sueño americano algunos, están dejando la comodidad y en Costa Rica se reúnen, compran tierras y están elaborando, están programando, también construyendo comunidades intencionales. Con esta visión que de alguna manera se relaciona con lo que acabamos de hablar, ¿no? La necesidad de que los niños participen en la vida comunitaria, de que exista una experiencia de primera mano con la tierra, con el sembrar, con el ver crecer, con el cosechar, de entrar en ritmos un poco más concretos para la sensorialidad, ¿no? Hacer matemática con el carpintero o qué sé yo, midiendo los tubos con el plomero, sacar lo que son diámetros, etcétera. Cosas muy importantes
que desgraciadamente el sistema educativo ha dejado de lado esta experiencia comunitaria en primer lugar y en segundo lugar que viene de las manos. Entonces yo sí creo muchísimo en la comunidad, en que puede ser una alternativa de defensa, como lo habías denunciado, ¿no? En el mundo indígena es muy difícil que se permeen estos grupos delincuenciales porque además tienen la figura de una justicia propia, ¿no? Entonces yo creo que sí. Tenemos que aprender, sobre todo quienes somos de origen mestizo, con una identidad auténtica del mundo indígena. Es una situación por aprender, por recuperar esos espacios comunitarios y recrearlos en la vecindad, recrearlos en el convivir. Sí, sin duda, hay un paréntesis nomás. Y sin embargo, eso competimos con la virtualidad, el juego de video y esa sensación de unicidad. Estoy con el aparato y estoy yo. Yo estoy con él, con el mundo, ¿no? Aquí dentro de un cajón y Sí. estoy aislado de mi amigo que está al lado, que está en esa silla, también con su aparato. O los dos estamos juntos, somos niños pequeños, con un Game Boy o con esos artefactos, viviendo una virtualidad y abstrayéndonos. El ser humano es del mono que puede divertirse eternamente. O sea, todos los primates buscan diversión, pero el ser humano puede divertirse eternamente, ad infinitum. Y nos abstraemos entonces de los sentidos que acabamos de hablar. entonces ese es un gran competidor, porque además es divertido, además es fantasioso, es con colores bellísimos. Y el papá te dice, le digo, Leo, vamos, ayúdame aquí a arreglar las plantas. Chuta, o sea, pues si tengo, más bien préstame el celular para divertirme, ¿no es cierto? Eso nomás también. Sí, Esperanza, perdón. No, no, está bien, no, justamente iba a topar eso, ¿no? De que ahora con menos posibilidades estamos, ¿no? De conectarnos, porque aunque parezca increíble en una sociedad, en este mundo que pretende la conexión, estamos más desconectados justamente porque en muchos casos nos la tecnología está diseñada para hacernos consumistas, estamos adictos. Y creo que ese es el mayor problema, como tú dices, el competidor, porque en realidad estamos prácticamente desconectándonos de nuestra propia esencia, de la familia y de la posibilidad de armar comunidades. Yo creo que este es un arma a favor de un sistema globalizado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, de antes, ya desde hace unas 3 décadas, sosteníamos que los medios digitales, la tecnología en esa época, la computadora o la televisión, veíamos como que era nocivo, y no nocivo por los contenidos, sino por los daños neurológicos que se producen. Y mira que ahora ya se ve cada vez lo que tú mencionas, ¿no? Toda la vida pierde brillo frente a algo que entretiene. Entonces los niños ya no quieren ir a ciclear, no quieren caminar, no quieren subir a la montaña, y a todo no les parece, les gusta quedarse en casa. Entonces, sí es fuerte. Yo creo también en la creación, en la posibilidad de autogestión en varios sentidos. Y sí, resonamos mucho con la cultura de los pueblos originarios de los Andes, donde tú produces y consumes el prosumo, por ejemplo. También esta membrana grande que se crea para protegernos a todos los miembros que participamos en una comunidad. Entonces, justamente por eso estamos otra vez en una comunidad intencional, porque creemos que es la manera de que podemos desarrollar y madurar activando nuestro potencial en las mejores condiciones, ¿no? Y a ese respecto quería preguntarte, en tu experiencia personal, porque yo creo que sí hay dos grandes grupos de necesidades: las necesidades de sobrevivencia y las necesidades de realización personal.
y nos hemos quedado como seres humanos limitados y relegados a buscar la sobrevivencia. Y por eso muchas veces no nos sentimos y nos realizamos y la sociedad está enferma, hay depresión. O si no, sí nos cabe la pregunta, ¿por qué ¿por qué si es que ha habido avances tecnológicos y tanta historia, según hemos desarrollado, hay progreso, por qué hay millones de gente que está deprimida? Y claro, la respuesta es en que esas necesidades de realización personal no se están satisfaciendo. Entonces, ahí viene la pregunta. En tu desarrollo personal, ¿cómo has podido hallar el equilibrio entre las necesidades de sobrevivencia, que de todas maneras, como que al hombre se le enfoca más en que hay que buscar el sustento, y por otra parte, cómo tú has llegado a sentir que te realizaste, que cumpliste tus metas, que has cumplido tus sueños y que como padre también, o sea, has sentido que has contribuido, has acompañado el proceso de tus hijos? Ujú. Bueno, eso se conecta con lo que comenzamos la entrevista, se Sí, conecta con la filosofía, creo, se conecta con la posibilidad de pensar en una dimensión, primero de finitud, primero de que la vida es hermosa, pero es cortísima. Es realmente corta. ¿Y qué sentido vas a dar a este tiempo corto que tienes? O sea, tienes la posibilidad de darle un sentido acumulador y tengo un montón de plata y montones de casas y autos y inversiones y disfruto de... Ese es un sentido, ¿cómo no? Puedes darle otro sentido, un sentido hedonista individual que puede marcar tu placer, sí, tu satisfacción hedonista, que dentro de un sistema capitalista, que ese es el eje también de la depresión que hablas, que es el eje de la pobreza, que es indirectamente el eje del comunitarismo también. Cada vez el capitalismo es más brutal que dices, vamos a arrendarnos una casa entre cinco panas, arrendémonos una gran casota entre tres familias, en que vivimos en dos cuartos la una, en dos la otra, dos la otra. Compartimos cocina y compartimos gastos porque el capitalismo avanza cada vez más con sus procesos avasalladores. La concentración de capital es feroz. Y entonces, desde esas dimensiones, te planteas una perspectiva de vida. ¿Qué perspectiva quieres? Vas creciendo, ¿no? Vas formándote. Y claro, por un lado. Y por otro lado, creo que también tiene mucho que ver de cómo la vida te ha ido conduciendo, te ha ido ubicando y cómo tú has sabido dejarte llevar por ese río, ¿no? Yo creo que personalmente he tenido suerte. Yo considero que tengo suerte al trabajar en algo que me gusta, eh, por un lado. Por otro lado, la vida me ha llevado a la educación, siempre. La economía, la educación me la llevó acá. Volví cuando estaba para hacer mi doctoral, quería hacer mi doctoral de nuevo en economía. Sí, y después no hubo la oportunidad de hacerlo en economía, pero me dijeron, pero tienes experiencia en educación, ¿quisieras hacerlo acá en educación? Entonces, y me ha dado pues un montón de satisfacciones. Pero todas estas satisfacciones también tienen que ver con una perspectiva muy tuya de qué es lo que te llena en la vida. ¿Qué te llena la posibilidad de interactuar con la gente, dialogar con la gente, con tus alumnos, te llena la posibilidad de, ya no lo hago lastimosamente como quisiera, de estar en las comunidades, subir montaña, llegar con niños campesinos que te reciben, jugar al fútbol en el recreo con ellos, terminar la jornada y que los padres converses también, te enseñen plantas, te enseñen cosas, la sabiduría campesina, magnífica, de la cual uno aprende.
Entonces, es un poco tú mismo como individuo lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres vincular. Si niego el tiempo, si entrego mi tiempo a cambio de la plata, creo que estoy cortando mi autorrealización, ¿no es cierto? Eso lo decía Mujica, el expresidente uruguayo. Decía, Ujú. no sacrifiques, el tiempo no se compra, es lo único que se pierde, no se recupera. Pero trabajas de 9 a 5 y como no te alcanza, entonces, y quieres adquirir más bienes, entonces trabajas de 5 a 8 y duermes de 8 a tal y trabajas el sábado No duermes. y la vida se te acaba, pero tienes plata, ¿no? Estás adquiriendo plata, pero no puedes satisfacer eh, tus cosas porque no tienes tiempo. No compartes con tus hijos, no compartes con tus papás se mueren, dices, ay, chuta, qué pena, ¿no? Hubiera sido más lindo compartir, pero estaba trabajando, estaba haciendo plata. Entonces, por ahí, poco por ahí, esos equilibrios que no son fáciles, por supuesto, y siempre también no es fácil ser consecuente, pero por ahí creo que va la cosa. Y bueno, ¿y cuál ha sido tu aprendizaje a la hora de criar a tus hijos e hijo o hija? Sobre todo también ahora que estamos conversando sobre la situación actual del Ecuador, ¿no? ¿Qué mensaje les darías o cómo aportarías con un granito de arena en en este momento tan crucial? Pues difícil. O sea, yo creo que esa es la pregunta más difícil. Esa es la de examen, El la que me examen, pusiste. el examen de grado. Es la de examen ahí. ¿Por qué es una pregunta difícil? Primero porque nosotros como padres primero reproducimos lo que nos enseñaron nuestros padres y tratamos en muchos casos de no hacer, ¿no? Pero si no vas a exigir, tráteme de usted y dígame, ¿cómo se dice? Mande, ¿no? Ujú. Claro, así decíamos, ¿no es cierto? No me contestes qué, dime mande. Entonces, eso no lo vamos a hacer, pero sí quizás reproducimos ciertos roles, ciertos aprendizajes implícitos, cierto el hábitus del que habla Bourdieu de nuestra sociedad. Somos, qué sé yo, en mi caso, serrano, quiteño, de clase baja, económica, media cultural, ¿no? Entonces tienes una serie de cosas. ¿Cómo trabajas esto con el hijo? Dándote contra la pared. Hablamos de matemáticas, que me apasiona. A mi hijo no le apasiona mucho las matemáticas. A Mm. mi hijo le gusta el Game Boy también, mucho. Claro. No le gusta, le digo, vamos al corazón. Oh, no, no, me dice, no, yo no voy. Pero vamos al Ilaló. Le cuesta. Entonces son una serie de cosas de tus propios imaginarios. Entonces tienes que quebrar tus propios imaginarios, pues de eso. Tienes que decir, ya no, es otra onda, es otro ser humano. No así, yo me gusta tocar el saxofón, soy malo, pero quiero que él sea un buen saxofonista. No, o sea, no podemos hacer eso. ¿Ya? Y te vas dando contra el planeta y vas a su vez aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a conocerle y vas aprendiendo sus propios ritmos. Él está en un colegio simpático que se llama Pachamama, Ah, en en Pachamama Quito. están. Claro, entonces ahí, como yo digo siempre, no aprenderá astrofísica ni Física la cuántica. geometría de Lobachevsky, pero es bastante feliz y es bastante solidario. Sus amiguitos son un grupo de colegas, digamos, de condiscípulos que se quieren, que se respetan, que no les veo así agresivotes o buleadores y todo eso, no. Y eso es bueno, entonces, un poco también colaborar en que eso se dé y tratar de sacar de la burbujita también, porque es una burbujita, son burbujitas de clase media y el bus es otra realidad. O sea, ya no es que de la casa al bus del colegio, el bus real.
coger el bus de la calle, eh, mirar lo que ocurre en la realidad, pues en el campo, en la calle, en los otros niños, en el mercado real, no el supermaxi o el supermercado, el mercado real, el del barrio, donde que tienes los animales muertos, los pescados muertos, las vacas muertas, Claro. que muchas veces en antropología económica hay eso, de que dice hay la separación del alimento del individuo. O sea, el alimento es la caja de plástico cubierta con plástico y un pedazo que puede ser de lo que sea, pero es pollo. Y no hay la visión del pollo, del animal, de la gallina. Entonces, todos esos acercamientos me parece necesarios, creo que son formativos, creo que también es la realidad, ¿no? O sea, en el bus alguna vez Has tocado, sucedió. perdón, dado Alexis, dos ámbitos importantes, porque Ajá. muchas veces se cree que el tener a nuestros hijos en un proyecto alternativo, que no sea tan represivo, que no sea, digamos, como en las escuelas antiguas, apunte reglazo, la letra con sangre entra. Se cree muchas veces que los niños que salen de estos experimentos, por decirlo así, de estos colegios alternativos, de escuelas, van a ser flojos y yo creo que no, más bien un buen trato, el que no exista bullying, el que no estén con un sobrepeso de los deberes, el que no estén con diarrea antes de dar un examen, realmente obra en beneficio de la salud. De una salud es lo que no está viendo el sistema tradicional. Pero yo creo que más que eso, más que estar protegido, también le permite un sistema así, agradable, respetuoso, le permite al organismo humano crecer a su nivel. No creo que con esto se vaya a perder la física cuántica, no, porque llegará a un momento de madurez donde el niño ya va a tener más interés en la palabra abstracta, en la comunicación, en buscar cómo entabla conversación y en darle el valor mágico que tiene la palabra. Entonces, ese es un ámbito que mucha gente ahora critica la educación, que tiene otras características, que no es represiva, que no es tradicional. Y bueno, por el otro lado, sí, enunciar la confianza que un niño que vive plenamente su infancia, que no está maltratado, que su cuerpo no está segregando cortisol ni adrenalina para defenderse de un mundo peligroso, que sí hay también, lo que estás mostrando el otro lado. Pero qué mejor llevarle al niño al otro lado cuando primero haya podido sentir el abrazo, haya podido sentir el buen trato, haya podido sentir y que sienta la confianza que con quien va de la mano es alguien importante. Eso es, digamos, mi reflexión también en la cuestión de ser padre, ¿no? Que tampoco ha sido una maravilla. Como tú dices, cargamos también nuestros propios programas que nos toca bregar con eso, nuestros desatinos, pero es importante reconocerlos. Ujú. Sí, hemos estado en varios proyectos dando impulso, acompañando procesos y actualmente estamos más enfocados, sí, sin ser extremistas, tratando de hacer de enlazadores de mundos. Hemos estado ahora también en las familias, con las familias que educan en casa. Entonces, el año pasado, por ejemplo, fuimos invitados a la República Checa a trabajar con una red de familias que educan en casa. Y realmente los desafíos son grandes porque si no tienes financiamiento, si no tienes ayuda del Estado, te toca hacer todos estos procesos de autogestión, que sí son, si estás en comunidad, suceden y hay esa cooperación y hay ese respeto y todo. Una pregunta, porque sí hemos visto el panorama así como social, el panorama familiar, la situación personal, pero ya en relación a los hijos, ¿cómo sientes que como adulto, tú como adulto padre, puedes dar tus referencias, como dices, sin reproducir lo que ya no quieres? Ya desde tus propios paradigmas y tu sistema de creencias que has integrado, que has aprendido, que lo que haya sucedido. ¿Cómo te ha ido con las referencias
que puedes darles a tus hijos, porque también en este mundo actualmente es como que los hijos, y hay muchas quejas de que eso de ser permisivos, que los hijos se han vuelto dictadores y que con los padres ya no son respetuosos. ¿Cómo sientes que te ha ido con los límites, los acuerdos de convivencia, las reglas? ¿Cómo te ha ido? Y yo creo que ese, hasta aquí medio bien, ¿no? Pero es que van creciendo también. O sea, van creciendo y tienen sus propias dinámicas y sus propias valoraciones de la relación con el padre. Qué sé yo, tienes, me imagino, procesos de adolescencia que son más difíciles. Es decir, yo tengo un hijo mayor también. Tengo un hijo que tiene 29 años. Con él no me crié, él nació en Estados Unidos. Nos veíamos nos hemos visto una vez o dos veces al año. Lo chévere es que seguimos viéndonos. Qué bueno. Y eso es bueno, significa que a pesar de las distancias se llegó a algo. Entonces con él en su adolescencia él dormía un montón, como es normal, pero también planteábamos códigos. En Bélgica estábamos los dos, él en vacaciones. Y yo le decía, mira, aquí somos un colectivo de dos. O sea, si yo cocino, tú lavas los platos. Y si yo arreglo el mini estudio, el cuarto de estudiante, tú vas a hacer la compra o al revés, pero un colectivo de dos. Ujú. Y de que ya quieres pasearte, obviamente, chévere, pero y yo estoy en la onda del paseo, he comprado los pasajes y tal, pero tú haces el itinerario. Entonces me dice, oh, el itinerario, pero yo no sé, tienes las herramientas, tienes la compu, tienes el internet, haz el itinerario. E hizo el itinerario a desgano, con rollo, pero seguimos su itinerario. O sea, con Te- los errores que pudo tener, pero era su itinerario. Entonces yo seguí las reglas. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos acá, nos toca a tal museo. Vamos. Y él se sentía orgulloso de ser el líder de este colectivo de dos, paseándonos en un país que no habíamos estado antes los dos, que no conocíamos y siguiendo su itinerario. Entonces, yo creo que un poco por ahí son esos también balances, ¿no? Desde lo que siempre recuerdo que dice Bakhtin, dice, en los procesos de diálogo el que tiene poder tiene que ceder poder para que se logren ciertos equilibrios. Entonces, creo que con los hijos también claro, sí es poder, pero también desde esa dinámica dice, oye, tampoco te voy a hacer todo, pues, tampoco voy a ser ya tu empleado y vos estás en el Game Boy. También tienes tu aporte a este colectivo de dos, que vendría a ser lo que yo lo concibo. Qué lindo. Sí, bueno, como tú bien dices, bueno, más allá de una frase que está como muy ya desgastada de que ahí aprendemos juntos, yo creo que la convivencia te marca estos ritmos, como tú bien dices, ¿no? En estos acuerdos que se dan en el día a día. También tengo una hija de 42 años y empecé el camino de la educación no directiva en el Pestalozzi cuando ella tenía 3 años, o sea, y ella se creció ahí, se desarrolló ahí y a los 18, 19 años salió. Y fue realmente una aventura, porque ahí hablábamos de estos nuevos paradigmas educativos, de este paradigma a favor de la vida, de la confianza en el potencial humano. Y entonces, si estás en estas dinámicas, por supuesto que ya no, ya no eres quien como para, desde el autoritarismo, desde lo que tú dices, desde el poder, decir yo mando aquí, sino que ya, y ellos también, y, te dan señales, indicadores de que, a ver, un momentito, a ver, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? O sea, un equilibrio, ¿no? Entre la libertad, los límites, el amor y el respeto. Bueno, no sé si Edgar quiere decir algo más, pero vamos a comenzar a cerrar. Y bueno, para mí una alegría, un lujo tenerte
querido amigo acá, poder corazonar, aunque sea por la Matrix, ¿no? Realmente sirve la comunicación. Y de algún modo no consideramos estas herramientas como, digamos, un peligro. El peligro está en el uso cuando es muy niña la criatura, cuando se deja hipnotizar por todo este proceso y no extiende sus manos a la realidad. Y agradecerte también esa confianza. Te expreso personalmente mi sincera admiración en el campo en el que tú te desarrollas, que es un campo muy lindo. Qué suerte trabajar en lo que a uno le gusta, investigar sobre todo y tener esas posibilidades de la palabra con los jóvenes, de la preocupación de lo que estamos viviendo también como sociedad. Querido Alexis, qué lindo. Es un honor estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Esperanza. Para mí es igual, pues hermano, verte, tuve la oportunidad de verte en persona, creo que hace 2 años, ¿no? Que estuviste por aquí. También participaste en el programa de radio que yo tengo, el sobre educación, justamente. Esperanza, muchas gracias por la invitación. Y sin duda, la admiración es mutua. Ustedes hacen un proyecto, han hecho un proyecto de vida de estos procesos educativos transformadores tan necesarios. Mencionaste el famoso Pestalozzi, que era una escuela, cuando yo era muy joven, cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Que no teníamos hijos, pero decía, oye, qué propuesta tan difícil, porque es integral, pero se ven los resultados, ¿no? Los hijos de amigos que se han graduado en el Pestalozzi son unos seres especiales, son gente ya grande, gente de 40, como dices vos, ¿no? Y pero tienen una especialidad, una especie de autocontrol, una especie de felicidad. Han hecho cosas que no están, que puedes decir, qué loco, pudiendo ser ingeniero, y no fue. No, pero es feliz haciendo, qué sé yo, entre esos del andinista, Santiago Quintero, es Ujú. andinista, es feliz, perdió sus dedos del pie en esa aventura, pero esas cosas son importantes y creo que eso es lo que decías, esa visión de vida, ¿no? De qué quieres hacer con este momento tan pequeñito que tenemos, que es el paso por la vida. Sí, así es. Bueno, em, y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como laboratorio-autodidacta.22 y en Facebook Laboratorio Didáctico, en nuestro canal de YouTube como Laboratorio Autodidacta Podcast. Y no se olviden de seguir corazonando juntos.